¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola Liliana, un gusto. Un gusto para mí también. Bueno, ¿qué opinión te merece estas respuestas un día después del aniversario del golpe de Estado? Creo que es correcto lo que dijo, especialmente viniendo del vocero presidencial. El gobierno es el que está del otro lado de la democracia, está enfrente de la democracia, es un gobierno negacionista, con un presidente que insulta, amenaza, tiene frases violentas y mal educadas. Es un ser extraño que tiene una idea junto con su equipo de trabajo, los ministros del Poder Ejecutivo como Patricia Bullrich, que hace unos años atrás podía ser alguien de la marcha, pero que ahora está en contra de la marcha, y que tiene un ministro de Economía que está preocupado en hacer carry trade o bicicleta financiera y no le importa absolutamente nada de los jubilados, de la caída de los sueldos. No hay un solo dato económico financiero que respalde la gestión del gobierno. Por lo tanto, como el gobierno es un gobierno democrático, gobierna para el pueblo, porque por definición democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Está claro que sí es cierto lo que dice Adorni. De un lado de la democracia estamos todos los demás que los estamos mirando a ellos, que son profundamente antidemocráticos, y yo diría, como citaría la vicepresidenta de la nación, que claramente dirigiéndose al presidente lo estimó como una especie de monarca. Y evidentemente, si algo no es esto, es una monarquía, ¿no? Por lo tanto, si no es una monarquía y democracia no es, está muy cerca de ser una dictadura, aunque sea democrática, Y Pablo, elegida democráticamente. sí, ¿por qué crees que estamos en el 2024, 48 años ya del golpe de Estado y todavía se siguen discutiendo estos temas, como por ejemplo sobre la cifra de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Poniendo siempre en duda las cifras, si fueron o no, si fue o no ese número? ¿Por qué crees que todavía en el 2024 se sigue debatiendo estos temas, sobre todo también de representantes políticos? A ver, Liliana, yo diría que han reinstalado estos temas. De estos temas ya no se hablaba más porque son cosas juzgadas. Hay más de 1.100 fallos. La verdad que hubo 300 y pico de juicios y si fue declarado un edificio como patrimonio de la humanidad, ya se ha pronunciado el mundo, y en Argentina es un tema que está absolutamente saldado. Es justamente este grupo que se ha encaramado en el poder, producto de las redes sociales, del grupo que lo ha votado, que es profundamente antidemocrático. Vamos a recordar que en cualquier país occidental el 10% de la gente tiene un pensamiento autoritario y yo diría neofascista en esta etapa. O sea que no es raro que del 29%, que es el núcleo de Milei, el 10% quiera reinstalar estos temas, incluyendo la vicepresidenta, que pertenece al grupo no solo negacionista, sino reivindicador de la dictadura militar y justificadores de los atropellos. Yo creo que es un intento de venganza, es un intento de revancha, es una actitud revanchista de gente que por 40 años ha estado sufriendo generalmente cosas que ellos no han hecho, porque evidentemente Victoria Villarroel no ha sido miembro de las Fuerzas Armadas ni de los civiles que han estado en ese momento cometiendo todo tipo de delitos y crímenes de lesa humanidad, pero seguramente no debe haber sido muy cómodo ser la hija de un militar durante los últimos, yo diría 40 años, no, pero tal vez en su niñez, porque después las Fuerzas Armadas
fueron entendiendo que habían cometido el error de meterse en cuestiones que no tienen nada que ver con su profesión, que habían sido utilizados por los civiles, que había un plan económico que necesitaba represión, que fueron utilizados porque hasta hace unos años atrás se hablaba de la dictadura militar y ahora se habla de la dictadura cívico-militar, porque fue impulsada justamente por civiles, que son los que sacaron provecho de este principio, este invento de endeudamiento y fuga que tomó un gobierno democrático que debía 6.500 millones de dólares y lo devolvió con 42.000. No son los militares los que se enriquecieron, fueron los civiles los que además no fueron juzgados ni están presos. Pero creo que también es parte de un problema cultural. La lectura no es el fuerte del equipo económico, no hay cientistas, por muchísimo menos cientistas sociales. Es un grupo de entrepreneurs, youtubers y personajes de la farándula. Inclusive el presidente era el personaje de un programa tragicómico de televisión, en un canal de televisión que le prestaba el canal desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Estaban en casi todos los programas que una vez fui invitado y decidí no aceptar muchas veces porque no eran serios. Pero bueno, la sociedad en el mundo está viviendo un cambio que es poco explicable y Argentina no ha quedado muy lejos de ese fenómeno y de los epifenómenos que son cuestiones como que Milei sea el presidente de Argentina. Es casi esotérico pensar en eso. Y justamente, bueno, hablaste de una cuestión cultural. ¿Cómo crees que también a las nuevas generaciones, digamos, con esta postura, ¿no? Desde quienes nos representan en los puestos políticos, ¿cómo crees que ellos toman este mensaje? Mira, Liliana, yo como profesor universitario hace años que noto que hay una tendencia extraordinaria hacia la huida de los libros, ¿no? O sea, no hay lectura, hay muy poca lectura. En la medida que no hay lectura y la gente estudia por TikTok o escucha, qué sé yo, cree que Ramiro Marra es una eminencia de las finanzas o de la economía, bueno, hay una distorsión importante. Los políticos creo que tienen que tomar nota de este fenómeno. Todos tenemos que tomar nota. Yo lo estoy describiendo, lo que no quiere decir que creo que la política tiene que tomar notas, porque evidentemente es un arma muy poderosa. No es en las unidades básicas ni en el comité radical donde hoy se juega la política. De hecho, el presidente de la Unión Cívica Radical, un partido centenario, es un joven que ha sido ministro de Economía de Cristina Fernández, empezó con de Narváez. O sea, la política tomó una dinámica muy distinta a lo que era un radical hace 30 años o 40 años, cuando regresó la democracia, era radical. Y un peronista era un peronista. Había un sistema de partidos políticos. Hoy por hoy hay una transversalidad desesperante, donde nosotros podemos ver a Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner, siendo secretario de Turismo de Milei. Y podemos ver, qué sé yo, a Pichetto en una fórmula con Mauricio Macri, el archienemigo de Cristina Kirchner. La verdad es que hay que tomar nota, porque si las elecciones se van a definir en redes y con estrategias de marketing digital político, yo creo que van a tener que incursionar, pero dando una batalla cultural, no tanto esta cosa grotesca y estrafalaria que hemos visto, sino tratando de poder transmitir a las generaciones cuál es la historia de Argentina, qué cosas han pasado. Te voy a decir una cosita sola que es muy importante. Vos sabés que yo soy profesor también en la UBA, y en la UBA hay
una materia, un posgrado de asuntos argentinos para extranjeros, ¿no? Son Sí. todas delegaciones de distintas partes del mundo y hay ejecutivos de multinacionales. No me parecería raro que ellos no lo supieran, pero cuando hago encuestas, normalmente la mayoría de la gente no sabe que el único espacio político que durante todos sus periodos de gobierno tuvo crecimiento del Producto Bruto Interno, crecimiento del consumo, crecimiento de la inversión, aumento de los salarios y aumento del nivel de empleo, ha sido el peronismo. Está la idea de que el peronismo es una cosa así medio demonizada, y por ejemplo no se sabe que los endeudamientos de Argentina proceden de gobiernos neoliberales, algunos enancados en algún partido político, como el caso de Carlos Menem, pero siempre proceden de gobiernos neoliberales porque a los populistas no le prestan los bancos privados ni los organismos multilaterales de crédito. Así que son los populistas los que cancelan la deuda, los que están a favor del superávit fiscal, porque la teoría de la dependencia tiene que ver con no pedir créditos, y bueno, esto es el peronismo, y aún los marxistas, ¿no? Lo voy a citar a Trotsky, que le recomienda a los alemanes en el periodo de entreguerra que dejen de emitir dinero para financiar el déficit fiscal porque empobrecen a la población. Así que está todo tergiversado, parecería que el equilibrio fiscal es un anhelo liberal, cuando todos los gobiernos liberales lo que han hecho es generar extraordinarios déficits fiscales, el último caso, el de Caputo, que fue el más alto de los últimos 35 años, y contrajo 106 mil millones de dólares de deudas. Bueno, yo creo que la batalla es cultural, esta idea gramsciana que en algún momento era necesario a principios del siglo pasado y que fue muy importante el trabajo que se hizo a través de algún canal de televisión nuevo, donde se le enseñaba a los chicos, y las modificaciones que se hicieron en la educación, en los colegios primarios y secundarios han ayudado mucho desde el comienzo de la democracia, pero no ha sido suficiente. Recuerda, Liliana, que ahora votan los chicos muy jovencitos, y los chicos muy jovencitos están más interesados en otros temas que en la historia, y que están más interesados en cuestiones materiales que en cuestiones culturales. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a vos, Liliana, un gusto. Bueno, ahí estábamos hablando con Pablo Tigani, analista político.